A fines del siglo pasado, viví una experiencia emocional y creativa que nunca voy a olvidar. Estábamos los docentes en Buenos Aires y en las localidades de su alrededor y en todo el país en realidad, haciendo una huelga en defensa de la escuela pública. En mi caso, en Moreno, estábamos ayunando durante 3 días, los docentes en una carpa en la plaza, y la gente circulaba, dialogaba con nosotros y firmaba un petitorio de apoyo. Nunca voy a olvidar cuando un muchacho joven, seguramente trabajador de un frigorífico por su ropa, tomó la lapicera y muy dificultosamente empezó a dibujar su firma en el petitorio. Esa firma era muy lenta, muy trabajosa. Uno que es docente se dio cuenta de que ese hombre apenas sabría leer y escribir. Y sin embargo, estaba dando su apoyo por la educación pública. Eso me emocionó enormemente y supe que algo iba a pasar con esa experiencia. Un año después, volviendo de la ciudad de La Plata, capital provincial, en un tren en una hora pico, apretujado, parado, colgado de una manija, apareció el poema. Y en un ratito nomás, antes de llegar a destino, ya el poema estaba resuelto en mi cabeza. Eso tiene que ver con ese poder tan especial que tiene la poesía, que es el de la emoción. Casi se podría decir la emoción retardada. En el intento de entender cómo es este mundo tan mágico, tan maravilloso de la poesía, alguien definió a la poesía como la emoción evocada desde la serenidad. ¿Acaso esté muy cerca de dar en el clavo? También, y entrándole por el otro lado, en nuestro video de presentación dijimos que Platón, cuando llegaba el poeta a la ciudad, decía, bueno, vamos a escucharlo, vamos a aplaudirlo, le damos la corona a Olivos y le pedimos que se vaya. Porque el poeta tiene un daimon, algo inmanejable, que lo maneja él, y que despierta, de alguna manera se podría decir, el daimon interior de cada persona. Esto nos sitúa nuevamente en nuestra reflexión. ¿Qué tiene la poesía en relación con la emoción, con las fuerzas internas, con aquello que nos cuesta explicar racionalmente? O dicho de otra manera, ¿qué ventanas secretas es capaz de abrir la poesía en nuestro corazón? O dicho de otra manera, ¿qué ventanas secretas es capaz de abrir la poesía en nuestro corazón? Pero ¿cómo está conformada la poesía? En principio, la poesía se expresa a través del poema, que es una unidad de significado. Entonces hablamos de ideas, sentimientos, personajes, conflictos, etc. Pero a su vez, el poema tiene otras dimensiones. En principio, está conformado por estrofas, puede no tenerlas, y siempre por versos, que son las líneas del poema, que son una unidad de significado, rítmica también a veces. Pero la primera dimensión, a la que nos vamos a acercar muy brevemente, es la dimensión sintáctica, que es la que tiene que ver con la relación entre las partes que lo configuran. En la escuela hemos estudiado el sujeto, el predicado, etc. Bueno, la dimensión sintáctica tiene que ver con las asociaciones que se van produciendo entre los distintos componentes del poema, incluso entre las imágenes, y que es muy relevante en el texto poético. O sea, un texto es una filigrana, una articulación de elementos, y la asociación es muy importante. Pero claro,
las imágenes, los versos y las distintas unidades están formadas por palabras. La palabra es la unidad clave, es la pincelada, es el color en la pintura, es la nota musical, es el silencio en la música. Y tantas cosas podríamos decir de la palabra, pero yo diría que fundamentalmente en la poesía pesa la connotación. Todas las palabras tienen un significado, pero eso es muy complejo. Hay un significado denotativo que es el que todos conocemos, consensuamos, lo que podemos encontrar en un diccionario. En cambio, el significado connotativo es la carga semántica que porta en ese poema o en esa situación comunicativa concreta cada palabra. Hay una connotación que tiene que ver con la cultura, con el momento histórico. Pensemos justamente ahora la palabra mujer, qué cosas connota hoy y qué cosas connotaba hace medio siglo o hace 5 años, y vamos a ver qué varía. El otro aspecto de la connotación, hablando globalmente, tiene que ver con las asociaciones que entabla esa palabra mujer con el resto de las palabras del poema. O sea, tanto en la poesía como en cualquier otra comunicación, las palabras no andan dando vueltas en el aire, sino que aparecen en sintagmas, en frases y en unidades mayores, y esa asociación con sus roces y sus romances produce significado. Pero en última instancia, la palabra está formada por sonidos, que en lo gráfico llamaremos letras, pero son pequeñas unidades, que también son muy significativas. Recordemos que el primer contacto con la poesía, para la gran mayoría de los seres humanos en cualquier cultura, son las nanas, las canciones infantiles. Y allí la madre, el padre o la persona mayor que está cercana afectivamente al niño, le canta cosas. Y en ese canto va mezclada la melodía, que es la música, indisolublemente unida en su origen a la poesía, y también aparece el mundo de la palabra. Probablemente el primero o segundo contacto del niño con la palabra es a través de la nana, de la canción, y eso también es poesía. Puede ser poesía amorosa, poesía social, poesía existencial, poesía humorística, pero siempre va a estar presente la emoción. Y esto tiene que ver con este don de la poesía de humanizar la experiencia humana, que es el contacto que tenemos con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. El discurso verbal, que es el de la poesía, es sin dudas el más complejo y también el que nos acompaña desde el primer momento hasta el último de nuestras vidas. El hombre es un animal de costumbres. Uno ve algo que puede llegar a ser muy terrible si se pone a pensar o si lo ve en una secuencia, y sin embargo, por ahí no lo conmueve. Sin embargo, lo lee, lo ve a través de una foto, sobre todo si es artística, de una pintura, y el arte nos hace recuperar una dimensión humana. Martin Heidegger fue para algunos el filósofo más importante del siglo XX, y en su descripción del hombre y sus relaciones con el mundo y con el ser, nos dice que estamos en la época de la techné, de la técnica. El hombre domina a través de la técnica la realidad, la naturaleza, y eso tiene sus peligros, porque entre otras cosas tiende a ver al otro como un objeto que sirve a sus fines, a la satisfacción de sus deseos. Inclusive ve una herramienta en los propios hombres. Para Heidegger, el arte vendría a ser la respuesta, la salvaguarda contra ese desarrollo tecnológico que implicaría también una deshumanización. O sea, el arte, en última instancia, y volvemos al siglo XXI, es una imprescindible instancia de humanizarnos. El arte es una posibilidad en última instancia,
de humanizarnos. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte y dejarnos tu comentario. La 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 la